Humano, ahora comienza un nuevo Facebook Live. Pon atención, que entregaremos los mejores consejos para que puedas seguir conquistando nuestro cariño. Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a este último capítulo de la Academia Champion Cat. Mi nombre es Marcela Valenzuela, médico veterinario, especialista en medicina felina, directora del Centro Médico Felino Mujica. Y en una primera instancia vamos a ver algunos temas, ¿no es cierto?, relacionados al estrés. Nuestro capítulo de hoy se denomina o se ha definido cómo prevenir el estrés y cómo manejar el estrés de los gatos, ¿ya? O en tu gato. En una primera instancia vamos a hacer un grupo de temas asociados principalmente a definir un poco lo que es el estrés, a ver rutinas de juego y hablar de el sueño de los gatos y las horas de sueño principalmente, ¿ya? Entonces vamos a comenzar definiendo inicialmente a qué se le llama estrés en los gatos, ¿ya? Estrés en los gatos está definido, entre comillas, como cualquier cambio que pueda ocurrir en la rutina normal de ellos, ¿ya? Y eso se refiere principalmente a situaciones que pueden ir apareciendo en el día a día o durante el mismo día, ¿ya? Y es por eso que en forma general lo que se recomienda es siempre ir haciendo cambios muy graduales para evitar un cambio brusco y evitar una situación de estrés, ¿ya? Ahora tenemos diferentes situaciones de estrés relacionadas obviamente a cambios de comida, a cambios en el tipo de cajas de arena, en el tipo de arena que es muy frecuente. A veces vamos al supermercado y escogemos la arena que es la más nueva o en la que recién ha llegado o la más económica, pero lo que tenemos que determinar en buenas cuentas es el tipo de arena que les gusta a mi gato, ¿ya? Y mantener siempre el mismo estilo, ¿ya? O sea, si voy a comprar una marca distinta, ojalá mantener siempre una fina o una gruesa o una de cristal, ¿ya? La idea es mantener siempre la misma rutina, eso es lo importante. Ahora, otras cosas muy frecuentes de estrés están relacionadas también a lo que se refiere a cambios de alimentación, ¿ya? No solo por el trastorno gastrointestinal que podríamos generar en la eventualidad, sino también porque los gatos prácticamente están acostumbrados a comer un solo tipo de dieta, un solo tipo de comida, y a veces nosotros tratamos de dar comidas distintas, algunas muestras que nos puedan entregar, o tratar de probar y dar distintos sabores, distintos tipos, pero para ellos muchas veces significa un estrés, ¿ya? Y ese estrés está relacionado a que estos gatos puedan dejar de comer, ¿ya?, por algunos días, y va a conllevar a distintas enfermedades, ¿ya? También otros factores asociados a estrés y que se define como un estrés en los gatos son cambios relacionados a que ingresan niños, a que ingresan bebés a la casa o que puedan ingresar otros animales, ya sea de su misma especie o de otra especie como perros, por ejemplo, ¿ya? Entonces cualquier cosa que cambie el estilo de vida que tenga el gato va a influir claramente en lo que es estrés. También tenemos que considerar que lamentablemente las visitas de veterinarios son consideradas un estrés adicional y es por eso que desde pequeños hablábamos anteriormente, tenemos que habituar a nuestros gatos a viajar en un automóvil, a viajar dentro de una caja de transporte para disminuir todos estos factores estresantes, ¿ya? ¿Qué es importante para evitar estas situaciones? El acostumbramiento, el hacer todas estas situaciones que puedan ir presentándose durante el tiempo en forma gradual e ir acostumbrando desde pequeños. Los gatos pequeños, los gatitos, son muy fáciles de acostumbrar a cualquier cosa, ¿ya? Desde los tipos de alimentos, desde los tipos de caja de arena, desde las cajas de transporte, a veces si quieren utilizar collares, arneses, todas esas cosas, o el cepillado o el baño incluso, cualquier cosa es mucho más fácil adaptarlos a ellos y por lo tanto más adelante no va a significar un gran estrés. Un baño, por ejemplo, en un gato nosotros recibimos muchos llamados que quiero bañar a mi gato y un baño de belleza, que efectivamente el gato, no sé, salió, a lo mejor está lleno de tierra, barro, etcétera, y el dueño quiere bañarlo. Y esta es su primera vez con esa situación, que vamos a generar un estrés importantísimo. Por tanto, lo que se recomienda es no realizarlo incluso, ¿ya? O sea, a no ser que sea estrictamente necesario.
Y muchas veces, lamentablemente, debemos utilizar ciertos fármacos para disminuir la ansiedad, fármacos que se utilizan como anestésicos incluso para poder hacer un buen baño, ¿ya? Y eso significa que corremos un riesgo adicional asociado a algo que es simplemente de belleza, ¿ya? Entonces, recordemos que el estrés en los gatos puede generar trastornos fisiológicos importantes, puede generar signos muy importantes asociados al no consumo de alimentos, y no solo por un tiempo referido a unas horas, sino también a días. Y eso puede conllevar a la presentación de distintas enfermedades. Entonces el consejo es hacer cualquier cambio dentro de casa, cualquier cambio dentro de la rutina del gato en forma paulatina y gradual, ¿ya? E ir permitiendo que él reconozca estas situaciones, ¿ya? Bueno, eso es lo que se refiere básicamente a lo que se define como estrés, ¿ya? Es importante ahora ir viendo qué cosas también pueden favorecer a disminuir estas situaciones. La utilización de feromonas faciales, ¿ya? Esas feromonas afortunadamente se han logrado sintetizar en forma artificial, por lo tanto con ello logramos hacer que el gato disminuya su grado de ansiedad, disminuya el estrés del viaje o dentro de la misma casa. O si queremos incorporar otros animales y sobre todo otros gatos, ya sea de la misma edad o de edades diferentes, también existen otro tipo de feromonas que permiten la socialización entre los distintos animales. Otras situaciones, lo que vamos a hacer es utilizar tranquilizantes naturales, terapias alternativas. Nosotros utilizamos mucho lo que son las flores de Bach, ¿ya? En donde son generadas por personas especialistas. Uno hace la consulta con el dueño, ¿ya? También hace una revisión general de los pacientes y en base a eso logra determinar cuáles son los factores que están generando estas situaciones de estrés. Si son miedo, si son intolerancia, si son trastornos asociados a conducta, etcétera, etcétera, ¿ya? Y de acuerdo a eso se formulan estas flores de Bach, que tienen todo un protocolo en donde son explicados claramente por el especialista. Bueno, otro tema que íbamos a tocar hoy día se refiere principalmente a lo que es la rutina de juego de los gatos adultos, ¿ya? Los gatos son animales de rutina, ¿ya? Y eso es muy similar a lo que ocurre en los niños. En los niños lo que se hace es siempre hacer una rutina para evitar la ansiedad, ¿ya? Para evitar la ansiedad y para que los niños se anticipen a lo que viene. En este caso, en los gatos es prácticamente lo mismo. Lo que se recomienda es hacer una rutina diaria, ¿ya? Y en el caso de que necesitemos ejercicio, ya sea por algún trastorno de obesidad o sobrepeso u otra cosa, también esté todo programado, ¿ya? Y entre eso, la rutina de juego está relacionada a que a lo menos deberíamos dar unos 10 a 15 minutos por día de juego, pero no que yo apunte, por ejemplo, con una de estas varitas ya y esté jugando 2 segundos, ya, y me aburra y lo deja al lado, y vaya y el gato se echó ahí y nunca me lo muevo, ¿ya? Ahora, existen diferentes formas de poder estimularlo. Existen también premios que vamos a ver que vienen en distintas presentaciones que pueden estar relacionadas a un reforzamiento de la conducta positiva. ¿Cuál es la conducta positiva en este caso? Es que el gato se mueva y genere alguna actividad, ¿ya? También podemos construir determinadas estructuras o determinados muebles que van a enriquecer el ambiente, y eso hace que el gato también tenga una cierta rutina durante el día. Y ahora, normalmente los gatos de la mañana se levantan junto a nosotros, piden comida, juegan un poco a lo mejor, o duermen la gran parte del día, y lo que hacen después es, si no está el dueño, muchas veces descansar, ya comer, pero muy poco jugar. Por lo tanto, en el poco tiempo que podamos estar en casa, que es lo que sucede en la actualidad, lo que se prefiere es que el dueño logre esa comunicación y logre trabajar con su propio gato y no tirar la pelotita solamente y dejar que él juegue solo. Porque claramente un gato que no tiene la costumbre va a jugar unos segundos y después no va a ser estimulado, ¿ya? También dentro de eso existen algunos tipos de estructuras, ya que son una especie de bolitas, pero estas bolitas nos permiten que podamos incorporar alimentos dentro de ellas, y esto también estimula el juego del gato, porque claro, el gato lo que quiere es sacar la comida, ¿ya? Pero lo que va a hacer es que vaya detrás de la pelotita y por tanto se active y tengamos otra forma de estimular a que él se mueva, ¿ya? Lo que recomendamos en general es hacer, como les decía, 10-15 minutos de juego, ¿ya? Y utilizando distintos artefactos.
¿ya? Lo otro es colocar música, y con esta música los gatos también se habitúan a ciertos ritmos, se habitúan a ciertas músicas y podemos bailar con él. Ya la gente un poco casi se ríe cuando yo les digo, pero pueden bailar con ellos. Y me dice, ¿pero cómo? Claro, yo levanto al gato, lo tomo de las manitos, ¿no es cierto? Y lo voy moviendo al ritmo de la música, ¿ya? También lo que puedo hacer es un poco utilizar ciertas pelotas, ya, que se utilizan en gimnasia, ya, o en aeróbica, o en todas estas cosas que se realizan en los gimnasios, en donde puedo colocar al gato sobre este balón y moverlo de un lado a otro. Y eso permite también que ellos se activen, ¿ya? Acá lo importante es la constancia de los dueños, ¿ya? No solamente que lo hagan un día, 2 días, ojalá lo pudieran hacer todos los días, y si vive más de una persona con los gatitos, la recomendación es que obviamente se vayan turnando, porque acá también es un poco, como digo yo, laborioso, en donde debemos esforzarnos un poco para mantener esta actividad, ¿ya? Entonces eso más que nada lo que podemos decir con respecto a las rutinas, ¿ya? Pero aprovechemos que el gato es un animal que le gusta que, entre comillas, todos los días sean muy similares, ¿ya? Recuerden de que si cambiamos esta rutina, ¿qué vamos a tener? Estrés asociado posteriormente quizá a alguna enfermedad que puede ser bastante compleja, ¿ya? Y el otro tema que es importante de reconocer son las horas de sueño, ¿ya? Mucha gente piensa que el gato duerme todo el día, no estará enfermo, yo pienso que come muy poco, entonces voy y lleno más también el plato de comida, o le doy de otro tipo de comida para tratar de estimular la alimentación, pero en realidad en forma normal y en la naturaleza también ocurre esto, ¿ya? Y precisamente el otro día hablábamos un poco de los hábitos nocturnos de los gatos, y eso estaba muy relacionado a esa conducta de caza que tienen los gatos, ¿ya? Por tanto, ellos efectivamente durante el día están tranquilos, apaciguados, a veces juegan, pero normalmente duermen, ¿ya? ¿Y cuántas horas duermen? Eso puede ser un poquito variable, pero en general duermen muchas horas, ¿ya? Y esas horas están calculadas entre 16 a 18 horas en promedio. Ahora, hay gatos que incluso duermen mucho más, ¿ya? Sí se ha visto que en aquellos gatos que son más adultos, incluso adultos mayores o gatos seniles, tienden a dormir menos, ¿ya? Pero también pueden existir patologías que alteran la conducta normal del sueño, ¿ya? Y hace que los gatos estén despiertos prácticamente día y noche, ¿ya? Relacionados quizá a tumores cerebrales, a trastornos de disfunción cognitiva, ¿ya? Que se presentan normalmente en edad más adulta, ¿ya? Pero que claramente reflejan una enfermedad, ¿ya? Una enfermedad, y eso nos tiene que prestar la atención. O sea, si vemos que nuestro gato no duerme nada y está todo el día pegado literalmente a la ventana, está mirando hacia el techo, claramente algo está sucediendo, ¿ya? Entonces, reconocer de que duerme mucho en forma natural, ¿ya? Que si duerme muy poco, algo está pasando, sobre todo a edades intermedias, ¿ya? Quizá pueden dormir, efectivamente duermen un poco menos cuando son más viejos, pero hablamos de 14 horas, 12 horas, ¿ya? Pero no que duerman 2 horas al día, claramente eso no sucede, ¿ya? Sí pasa mucho, y acá es un ejemplo normalmente de los gatos que están en hospital, en que aquellos gatos que tienen dificultad respiratoria evitan dormir, ¿ya? Y evitan dormir porque es como la sensación de que si me duermo me puedo ahogar, ¿ya? Porque no puedo respirar bien. Entonces, lo que se recomienda ahí claramente es aliviarse el estrés respiratorio para que ellos descansen y logren obtener el sueño. Y recuerden que el sueño también tiene distintas etapas. Hay etapas que son muy superficiales y otras de sueño profundo. Incluso en estas etapas de sueño profundo nosotros también las podemos verificar, porque los gatos comienzan a manifestar ciertos movimientos musculares, ciertas situaciones en que vamos a ver de que mueven los bigotes o que van como corriendo, es porque, entre comillas, también pueden tener sensaciones de sueño, ¿ya? Bueno, esos son básicamente los 3 temas que vamos a tocar en esta primera parte, ¿ya? Podemos hacer algunas consultas si se desea, o no sé si tenemos ya algunas que se han ido recepcionando, ¿ya? Para poder ir contestándolas. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Claramente para esta última clase también tenemos algunas preguntas, y a pesar de que los temas un poco ya se tocaron, queremos resaltar esto para la gente que recién se está conectando también. Ajá. Entonces, la primera pregunta es de Verónica Estudillo, que nos dice: ¿cómo puede reconocer cuando un gato tiene estrés, ya que es la primera vez que tiene uno en su casa? Ya.
Bueno, el reconocimiento del estrés en los gatos, entre comillas, relativamente simple. ¿Ya? Básicamente se relaciona que lo primero que hace el gato es dejar de comer y de acicalarse. Esas son las dos condiciones básicas. Un gato que está estresado normalmente está escondido, ¿ya? Bajo la cama, detrás de un mueble, no se mueve, no hace nada, ¿ya? Solo está escondido, ¿ya? Y por lo tanto deja de comer, incluso el alimento más rico que le gustaba a él deja de comer, ¿ya? Y lo otro es que vemos también que los gatos dejan de limpiarse en forma normal porque no están adaptados a esta situación nueva, ¿ya? De hecho el pelo se enreda, está desordenado, ¿ya? Por tanto eso habla ya de que algo está sucediendo, ¿ya? Y esos signos son los más frecuentes que se observan, sobre todo cuando nosotros hacemos cambios de casa. Nosotros hablamos hace algunos días acerca de eso, de cómo introducir a este gato a una nueva casa, ¿no es cierto? Y está relacionado a que uno de los estrés más frecuentes y más importantes es el cambio de casa. Entonces, eso es lo principal. Muchas gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta, que también es como bien general, y es de Dafne, que nos pregunta qué cosas son las que más generan estrés en un gato. A mi parecer, los factores que más generan estrés son los cambios de casa, ¿ya? Independiente que los gatos se acostumbran a vivir en distintos espacios, el entrar a un nuevo hábitat en donde tengan que reconocer nuevamente todos sus lugares, ¿ya? Y delimitar determinadas áreas, eso es el estrés más importante que podemos tener, ¿ya? Hay una serie de estrés relacionados a los factores que habíamos mencionado, pero el cambio de casa es el más frecuente. Ok, doctora, muchas gracias también por eso. Y nos vamos con una más, que también tiene relación, que es de María Elena, que nos dice cómo aliviar el estrés de mi gato, ya que él pasa encerrado, le da miedo salir, se aleja cuando viene en persona, o quizás dice esto no será estrés y otra cosa que tiene su gato. Bueno, asumiendo que sí fuera estrés, ¿ya? Porque claramente para poder decir si no fuera estrés, uno siempre tiene que ir pensando que puede haber alguna patología y para eso tiene que ser evaluado por un especialista y ver qué otros parámetros pudieron estar alterados, ¿ya? Pero un poco pensando en que el gato se asusta cuando llega gente, se esconde, ¿ya? Normalmente se relaciona a que son gatitos poco sociables, ¿ya? Que probablemente fueron tomados de lugares o tomados de gatas que estaban en la calle, en patios, en donde no tuvieron un contacto inicial y por lo tanto la socialización fue muy escasa, ¿ya? Y se asustan con todo, ¿ya? Yo tengo gatos que sienten el ruido de una bolsa, por ejemplo, o sienten el ruido de papeles, ¿ya? Y se asustan, ¿ya? Y eso está muy cercano al cómo tuvieron la vida anterior, entre comillas, ¿ya? O sea, muchas veces gatitos pequeños que son dejados en la basura incluso o en bolsa, relacionan eso y lo asocian a estrés, ¿ya? A mucho miedo. Entonces, habría que averiguar quizá ahí cómo llegó a la casa, si lo tomó de un refugio, si se lo regalaron, un poco para investigar y tratar de mejorar eso, básicamente con terapias alternativas, ya que son una muy buena opción para este tipo de gatos, ¿ya? Y que pueden mejorar claramente. Y para mantener el equilibrio alimenticio de nuestros gatos, tenemos nuestros alimentos en sus 3 variedades de sabores: carne, pescado y pollo, completos y balanceados, con beneficios como control del sarro dental, omega 3 para mantener el pelaje y piel saludable y tracto urinario sano. Todo lo que tu gato necesita para su bienestar. Bueno, en esta segunda etapa de este último capítulo, ya vamos a revisar, como les mencionaba anteriormente, lo que se refiere a juegos. Ya tenemos algunos acá que son muy básicos, pero que para muchos gatos es lo más entretenido que puede existir, y ejercicio. Y finalmente vamos a terminar hablando sobre sobrepeso y algo de obesidad, ya que es un tema que está muy en boga en la actualidad, principalmente porque la tendencia tanto nacional como mundial lamentablemente es a una malnutrición que nos ha llevado a una patología que es la obesidad, ¿ya? Bueno, entonces, revisando un poco acá, ojalá que se pueda un poquito apreciar cosas muy simples en relación a tipos de juguetes, ¿ya? En el mercado nacional y extranjero existe una variedad casi infinita de juguetes, pero yo diría que esto es uno de los más simples, un ratoncito.
Un ratoncito que normalmente ni siquiera se mueve por sí solo, el gato lo va moviendo, pero que tiene una textura suave, muchas veces tienen hierba gatera, ¿ya? Y son los que más les encanta, ¿sí? La recomendación es que ojalá estos ratoncitos sean seguros, ya no vengan con algunos accesorios que se puedan caer, que el gato pueda tragar, pueda consumir, ¿no es cierto? Porque efectivamente vamos a tener algún trastorno importante, ¿ya? En algunas ocasiones hay algunos fabricantes que incluso generan estos artículos con ciertos materiales que son biodegradables, en el sentido que si el gato se lo llegara a tragar, no genera ninguna trastorno, ¿ya? Otras cosas que podemos encontrar son juguetes, distintos juguetes que se les puede incorporar una hierba gatera, ¿ya? Que les gusta mucho a la gran mayoría de los gatos. Sí hay que considerar y recordar que se escribe que alrededor del 40% de los gatos no tienen receptores, es decir, que no tienen la capacidad de reconocer la acción de la hierba gatera. ¿Cuál es la acción de la hierba gatera? Es que los gatos se relajan, les encanta dar vueltas sobre ella, algunos lo comen y es casi el placer más grande que puedan tener, ¿ya? Pero, ojo, no a todos los gatos les gusta, y de hecho hay que decir al dueño cuando uno está ofreciendo sus productos, cuando los recomienda, porque pueden existir gatos que, como decía, el 40% de que esto es un género para él y es un accesorio que no tiene nada más, ¿ya? Otras cosas que podemos encontrar y que a mi parecer son bastante entretenidas son las varitas, ¿ya? Las varitas son, uno puede anexar acá, tiene un monito, ¿no es cierto? Pero pueden anexar plumas, pueden anexar estos mismos ratones, podemos anexar pelotas, incluso pelotas de papel, o sea, cosas muy muy simples que podemos elaborar. Ahora, claramente esto, entre comillas, es un poco más sofisticado, pero nosotros podemos tomar una varita, ya, o una rama, ¿no es cierto? Unirla a través de una cuerda y después una pelotita. Y con eso lo que hacemos es que el gato esté saltando permanentemente. Ahora, ¿qué es lo que busca esto? El estímulo de la caza, ¿ya? La caza, recuerden que es una condición casi innata de los gatos que siempre lo van a tener independiente sea la edad, ¿ya? Y por tanto van detrás de ella como si lo fueran a cazar, ¿ya? Existen otros dispositivos que se pueden pegar en la ventana y estos mismos ratoncitos o pelotas que van colgando y el gato pasa por ahí y lo mueve como que lo va con una pelota de box, ¿no es cierto? El pushing del box también van como jugando, también hay otros que parecen ciertos móviles, distintas variedades, todos cumplen la misma función, estimular la actividad de caza que tiene el gato y que no la pierde. Claramente cuando son más pequeños es cuando más la desarrollan, pero si uno logra estimularlo, lo van a tener durante toda su vida, incluso aquellos gatos viejos, ¿ya? Y se evidencia mucho cuando tenemos gatos que de repente corren para allá, para acá, ¿ya? Y uno dice, ¿pero qué pasó acá? O sea, ¿qué le pasa al gato? El gato está tratando de cazar algo y a veces solo un insecto basta como para estimular esa actividad de caza, ¿ya? Bueno, entonces buscar juguetes, ya, juguetes que sean entretenidos, ya, no necesitamos, como decía, comprar lo ultra tecnológico, sino cosas muy simples y hacer de que ellos se activen, ya. Yo les hablaba de los punteros también son muy útiles, pero debemos ser insistentes. Acá, el que hagamos 1, 2, 3, ya, el gato no lo siguió, lo mira, pero no se mueve, ya, hay toda una iniciación en esto y por lo tanto tenemos que insistir varias veces y permitir de que él lo reconozca y ahí va a empezar a seguir, ¿ya? Y lo otro muy muy bueno son los centros de juego o los centros de actividades en donde en la actualidad podemos tener muebles incluso en lugares pequeños que puedan cumplir esta función, ¿ya? Que van a permitir de que el gato se entretenga dentro de la misma casa, pueda subir a lugares a altura y además si los colocamos cerca de una ventana principalmente o cerca de una logia, él va a poder tener una visión más amplia e incluso se activa mucho más, ya sea colocando premios en lo más alto de esto o colocando también estos mismos juguetes que ellos trepan hasta llegar a ese lugar, ¿ya? Otra de las cosas que podemos incorporar son los rascadores. Los rascadores tienen distintas funciones, no solo para permitir, porque la típica gente que piensa que los rascadores son para que los gatos gasten sus uñas y no les rompan el papel de mural o no rompan los sillones, la silla, etcétera, etcétera, ¿ya? Los rascadores tienen una función primero de que permiten, hay distintos tipos. Estos tipos algunos son verticales, es decir, que están parados y eso permiten de que los gatos puedan extender sus brazos y pueden estirar toda la musculatura, sobre todo el tren anterior, ¿ya? Y eso lo hacen, es como lo que nosotros hacemos cuando nos extendemos y nos estiramos, ¿ya?
Por tanto, buscar rascadores que sean verticales y también horizontales. Los verticales normalmente deben ser más altos que el gato extendido, que eso es muy importante. A veces compramos, no sé, para un gato promedio de 5 kilos que mide unos 50, 60 centímetros y extendido medirá 70 centímetros con un rascador que mide 30, o sea, eso no sirve de nada, de nada. Lo importante es tener un rascador mucho más alto que él pueda extenderse y estirar toda su musculatura, ¿ya? Y los horizontales principalmente sirven para un poco arañar, ¿no es cierto? Y para hacer este marcaje que ellos realizan, que no es solo visual, es decir, que veamos las marcas, sino que también en las almohadillas, ¿no es cierto?, hay feromonas que son muy similares a las feromonas que existen alrededor de la cara, ¿ya? Eso es otra cosa que contribuye mucho a la actividad de los gatos y en muchas ocasiones a evitar de que busquen un sillón, busquen una silla que sea el preferido, y aun cuando lo corramos, lo pintemos, pongamos lo que pongamos, ese va a ser el sillón preferido. Lo mismo la muralla, ¿ya? Hay gente que se dedica todavía a cambiar el decomural, el papel, y el gato va a donde mismo y vuelve a marcar y vuelve a marcar. Bueno, esas son un poco las recomendaciones relacionadas a los juegos y ejercicios, ¿ya? Y la última parte está muy orientada a lo que es el sobrepeso, ¿ya? Yo les hablaba y evitar claramente la obesidad. La obesidad en la actualidad es una patología, ya se reconoce como tal. Es una condición totalmente normal en donde hay toda una modificación anatómica y fisiológica del organismo de los gatos. ¿Ya? En este caso tenemos, por ejemplo, que los gatos adoptan una estructura anormal en donde su tórax se deforma, ya pasa de ser un tórax que se define como una punta de flecha, pasa a ser un tórax atonelado, así rectangular, así un gordito literalmente, que se llena de grasa, que la grasa se deposita alrededor del corazón, alrededor de distintos órganos, ¿ya? Y se infiltra allí también de grasa y puede incluso ser un factor predisponente a desarrollar la lipidiosis hepática, que muchos lo habrán escuchado. Por tanto, hay toda una modificación, también su columna vertebral se modifica, hay toda una lordosis asociada a esto por el sobrepeso. Las articulaciones también se resienten mucho, al igual que en las personas. Ya tenemos que pensar que, claro, son animales de 4 patas, ¿no es cierto?, pero son estructuras finitas. Y piensen en un gato que pesa o que pesaba en su mejor época 4 o 5 kilos y que ahora pesa 8 o 10 kilos. ¿Ya? O sea, yo tengo pacientes, que afortunadamente son los menos, que han llegado a pesar 10, 12 kilos. ¿Ya? Claramente ese peso no es soportado por esta estructura tan fina que son las patas. ¿Ya? Y que están estructuradas con las articulaciones, y las articulaciones no tienen la capacidad suficiente como para poder soportar este sobrepeso, ¿ya? Y también la columna se sobrecarga, ¿ya? También hay trastornos asociados al sobrepeso. Muchos gatos que son obesos también y están en sobrepeso tienen trastornos dérmicos, es decir, que están llenos de caspa, como la gente les menciona, que es un trastorno de grasa, de seborrea, ¿ya? Que se genera principalmente porque el gato no puede realizar el acicalamiento normal que realiza día a día, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se puede voltear. Un gato normal se da vuelta, adopta las posiciones que ustedes quieran prácticamente para poder limpiarse en todos los lugares, ¿ya? Asociado a eso, como no hay una buena limpieza, como no puede llegar a cierta área, sobre todo el área dorsolumbar, que es donde más se concentra esta alteración dérmica, también no puede hacer un aseo en su área perianal, ¿ya? Es decir, que van a la caja de arena y al ir a la caja de arena quedan con restos de orina, restos de fecas, ¿ya? Y eso favorece también a que puedan desarrollarse dermatitis en esa área y también a la posibilidad del ascenso de bacterias hacia el tracto urinario, y en donde tenemos gatos que tienen cistitis, ¿ya? Cistitis por bacterias que son del tracto gastrointestinal, pero como no hay una buena higiene en forma normal, ¿ya? Estos mismos gatos pueden tener trastornos urinarios importantes asociados a cistitis bacteriana, ¿ya? Entonces, ya ahí hay varios ejemplos del por qué nuestros gatos no tienen que ser ni gordos ni obesos, ¿ya? Entonces, y recordar que la teoría dice que podemos aumentar 20 veces incluso más la posibilidad de desarrollar diabetes por obesidad, ¿ya? Al igual que en las personas se describe la diabetes tipo 2, que es por resistencia a la insulina, ¿ya? Entonces también tenemos otras patologías que son complejas, muy complejas de manejar y que deben recibir medicamentos de por vida, ¿ya? Entonces ya todas esas enfermedades o secuelas que puedan estar presentes en estos gatos con sobrepeso o obesidad debemos considerar. ¿Qué cosas tenemos que hacer para evitar llegar a esto? Es partir desde pequeño. Todo se parte de pequeño.
el gato hembra o macho es castrado, ¿ya? Y tenemos que considerar que los requerimientos alimenticios disminuyen per se en un 20%. Por lo tanto, tenemos que utilizar un alimento para un gato adulto, idealmente de tipo light, en donde mantienen el peso y no suben de peso, ¿ya? Los alimentos light en general no van a hacer de que el gato esté, entre comillas, a dieta y vaya a bajar de peso, ¿ya? Porque para eso existen algunos que son de prescripción para gatos en obesidad, pero para aquellos gatos que debemos prevenir este trastorno, lo ideal es utilizar esos alimentos para gatos indoor, para gatos que vivan dentro de casa, en donde tienen un nivel energético menor, ¿ya? Y obviamente eso va a prevenir la formación de estos depósitos grasos y eventualmente el trastorno de sobrepeso u obesidad. Ahora, no solo la alimentación es lo importante, ¿ya? En donde tenemos conciencia de utilizar estos tipos de alimentos, pero también hay que tener conciencia de no regalonear a los gatos solo con comida. O sea, existen otras formas de dar premios a los gatos, como los juegos, lo que hablábamos, el cariño, ya no solo dando de comer. Antiguamente a nosotros también, o en nuestra familia era que, qué rico, yo voy a hacer un pastel, voy a hacer esto, todo otro, entonces lo voy a regalonear con comida, ya. La comida no es solo el único regalo que existe, entonces debemos considerar eso de no adicionar más cosas aparte de lo que debería estar estrictamente relacionado a los gatos, ya. De vez en cuando claramente podemos dar algunos premios, pero que sean, ojalá, premios que estén, sean comercializados, que sean balanceados y que eso permite reforzar una conducta positiva normalmente de los gatos. Entonces, tenemos que evitar a veces dar comida de casa, ya. Hay en ciertos lugares la gente prefiere dar comida fresca en la casa. No es tan recomendado, ¿por qué? Porque no cumple con todos los requerimientos que se deben cumplir. Los gatos son muy exigentes en cuanto a requerimientos, por lo tanto lo que se recomienda es dar un alimento balanceado tipo comercial, ¿ya? Y otra parte fundamental es el ejercicio. No sacamos nada con dar un alimento que sea reducción en calorías sin ni siquiera estamos 5 minutos con los gatos jugando. Estos gatos duermen todo el día, van a la caja de arena, se acicalan un poco y siguen comiendo, ¿ya? Entonces recomendemos también estos ejercicios, ¿ya? Para poder complementar la alimentación, ¿ya? En la actualidad también hay estudios que hablan de utilizar ciertos alimentadores que se les llama alimentadores que estimulan un poco la inteligencia, entre comillas, pero son alimentadores interactivos que permiten de que el gato, como les digo yo al dueño, se esfuerce un poco por comer. Ya no es solo tener el plato y comer hasta que me canso, sino que acá yo voy a tener un dispositivo especial en donde voy sacando de 1 grano, de 2 granos, y el gato tiene que trabajar para esto. Ya, es decir, que se tiene que esforzar, y también disminuye el grado de ansiedad, que eso es otra cosa importante. Hay gatos que tienen mucho más ansiedad y se comen todo lo que uno les entrega de una sola vez y muy rápido. Ya, muchas veces son gatos vomitadores también. Entonces lo que se recomienda es utilizar estos alimentadores que permiten que el gato vaya graduando la alimentación, lo logre distribuir alrededor de todo el día, ¿ya? Y también esté desarrollando aún más la actividad cerebral, ¿ya? Entonces tenemos estos 3 puntos importantes, que son la alimentación, el ejercicio, y ahora en la actualidad tratemos de utilizar estos alimentadores interactivos que incluso se pueden fabricar en la casa con cajas en donde podemos hacer distintas perforaciones y colocar el alimento, y el gato, ¿qué es lo que hace? Mete la manito y logra comer, ¿ya? Entonces veamos qué tipo de preguntas podrían estar relacionadas a esto. Bueno, doctora, tenemos preguntas de todo tipo, la verdad, desde el estrés hasta los alimentos y sus conductas, perdón. Uh-huh. La primera pregunta que vamos a hacer es de Berry Dark, que ella nos dice que tiene una gata de 2 años, que la trata muy bien, que se alimenta bien, pero hace poco empezó a sacarse como el pelo, como a mordisco, por decirlo de alguna manera, especialmente en las patas. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, hay... en el caso de los trastornos de piel, siempre uno los lleva al veterinario, obviamente, pero siempre se describe como un protocolo para llegar a determinar qué situaciones han llevado a esto, y eso parte por descartar agentes vivos, por ejemplo, parte por descartar que no hayan pulgas, que no hayan hongos, que no hayan parásitos externos, y después uno va descartando ciertas situaciones relacionadas a patología, pero efectivamente eso a veces se desarrolla por algún grado de ansiedad que puedan tener los gatos. Se describen distintas
localizaciones de lesiones y dependiendo de eso uno podría presumir frente a qué estamos expuestos, pero claramente eso a veces de sacarse el pelo de determinados lugares como en el área de los flancos, en el área costal o de las manitos a veces se relaciona a algún grado de ansiedad, ¿ya? No es tan frecuente, en los perros sí se describe mucho más, ¿ya? Sobre todo en las manos, pero lo importante sería primero descartar alguna patología importante o si no podemos estar pensando en un trastorno un poco psicogénico, ¿ya? Y ahí obviamente hay que ser tratado dependiendo un poco de la condición de cada gatito. Gracias, doctora. Entonces, Berry, que igual ojalá se dirija a un centro. Sí, de todas maneras, porque los trastornos de piel a veces se confunden y se cronifican y ahí es cuando existen los problemas. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta que es de Akira Yáñez, que dice que ella tiene una gata de 1 año, que ya fue mamá, pero desde que tuvo a sus cachorritos se ha vuelto más agresiva, más loca, incluso dice que maltrata a las 2 gatitas que tiene. Bueno, me gustaría haber estado con ella un poco para haberle hecho otra pregunta, principalmente preguntarle qué edad tienen las gatitas, ¿ya? Sobre todo porque a partir de los 45 días más o menos ocurre que las gatas comienzan como a dejar a los gatitos y entre comillas uno puede observar de que ya no quiere darles de leche o no quiere jugar con ellas, como que hay un poco de recelo con respecto a eso y está muy relacionado a que las gatas comienzan a morder, ¿ya? Y por tanto les duele cuando van a amamantar, ¿ya? Entonces la gata que lo que hace los comienza a dejar y que hagan una vía más libre, ¿ya? Y lo otro es que si van a vivir en la misma casa, los gatos también, como yo les decía, delimitan sus espacios, por lo tanto va a ver que ellos van a tener una reorganización en el espacio de la casa, ¿ya? Y eso también genera algún grado de conflicto independiente que sean sus hijos, ¿eh? Ya uno dice, pero ¿cómo si son sus hijos? Pero son considerados más adelante como 2 gatos más, entonces acá yo voy a tener que decir, este ya no es mi espacio para dormir, ha sido invadido, voy a tener que buscar otro lugar, ¿ya? Y ese es un poco el pensamiento que nosotros debemos tener, que no necesariamente porque son parte de su familia, entre comillas, los va a aceptar por siempre, ¿ya? Y hay veces que a lo mejor no se van a llevar nunca bien, si se quedan todo el tiempo los 2 gatitos pequeños ahí. Bueno, eso es un dato importante a considerar. Y seguimos con la pregunta de Dalia Arratia, que dice que ella tiene una gata que ya tuvo hijos y la operó para que no vuelva a tener más gatitos, pero desde esta operación también se ha puesto más agresiva, se pone a rasguñar los espacios que tiene, los muebles. Entonces, ¿a qué se puede deber esto y cómo evitarlo? Bueno, ahí puede haber a veces los procedimientos, a veces el salir de casa, básicamente generan algunas situaciones estresantes y que los gatos recuerdan y lo manifiestan de eso de una forma de desagrado, ¿ya? Entonces efectivamente tal vez no fue fácil manipularla, a lo mejor había dolor asociado al procedimiento y eso se generan recuerdos en el gato y por lo tanto ella lo expresa con algún grado de desagrado, que eso es lo que más sucede, ¿ya? No es tan frecuente claramente, pero sí uno debería considerarlo, ¿ya? No tiene por qué estar asociado a la esterilización o a la castración. De hecho, si uno preguntara y hiciera una estadística, el 80-90% de los gatos que se castran no se vuelven agresivos, sino que si son agresivos, la agresividad tiende a disminuir, ¿ya? Entonces es probable que recuerde alguna situación desagradable. Y para eso la recomendación es ver a un conductista, ¿ya? Que la va a orientar un poco a cómo reingresar de nuevo a su casa y probablemente ver alguna terapia farmacológica o alternativa relacionada a eso. Muy bien, doctora. Otra pregunta interesante es de Julia Díaz, que ella tiene una gata, pero a la vez ella es temporal y da en adopción a otros gatitos. Entonces ya sé que hemos hablado de cómo recibir a los nuevos gatos, nuevos integrantes, pero como va cambiando constantemente de gato, dice que su gatita empezó a bajar de peso y desarrolló una celulitis que se le infectó debido a esto. Entonces, esta entrada y salida de gatos constantemente estresa a la gata de ella. Sí, claramente. Ya eso ya lo hemos establecido, hemos dado una serie de ejemplos relacionados a eso, pero en realidad la recomendación, y yo tengo clientes que también tienen esa
condición y ayudan un poco a tener a gatos que están en forma pasajera en su casa, que son hogares temporales, ¿ya? Pero deberíamos tener un lugar habilitado para eso, ¿ya? Y tenemos que pensar, y acá siempre yo soy un poco más restrictiva, y tenemos que pensar en nuestros gatos, ¿ya? Primero porque muchas veces los gatos que vienen de fuera vienen con enfermedades infecciosas y pasa un tiempo de incubación en que perfectamente su gato puede estar en un riesgo, ¿ya? Otra de las cosas es que claramente va a tener trastornos de conducta relacionados a que vemos gatos entrar y salir con distintos olores, con distintas situaciones, con distintas conductas. Entonces lo preferible en este caso es que ella organice un lugar, un espacio dentro de su casa o fuera de su casa, ahí va a depender de lo que quiera ella, pero para que sea un lugar de residencia pasajera, ¿ya? Y no mezclarlo con su gato, ¿ya? Con esa situación está poniendo en un serio riesgo a su propio gato. Esperamos que Julia Díaz lo considere. Y hay una pregunta bastante interesante que es de Claudio. Él dice que le gustan los gatos, le gusta jugar con ellos, pero también le gusta ponerle ropa, que no es tan común, parece, como en los perros. Entonces nos pregunta si es bueno o no y si esto también les puede generar un estrés al gato. Bueno, tenemos la respuesta. La respuesta normalmente es que si fue de pequeño y le pusieron ropa, bien, pero es como... Es lo que yo hablo un poco, y lo que se dice es que es un grado de humanización, o sea, los gatos no la necesitan, ¿ya? Al igual que los perros no la necesitan. Nosotros pensamos en que, claro, hace frío, debe tener frío, y es lo mismo que pensamos con los niños, y tratamos y los abrigamos y les ponemos ropa y compramos ropa. Claramente que a veces, como parte del cariño que tenemos, queremos comprar algún adornito, ¿no es cierto? O para situaciones y fechas importantes en donde, no sé, pues para Halloween a muchos gatos les compramos algún trajecito, a los perros, en donde pueden ser por un rato, pero claramente un gato no puede andar todo el día con ropa, ¿ya? Él necesita limpiarse. El otro día hablábamos de lo que era la limpieza, el acicalamiento, ya recuerden que también en el mismo sebo del gato hay ciertas sustancias, sobre todo relacionadas a vitamina D, que son esenciales para los gatos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Lo primero que van a tener son trastornos dérmicos, ¿ya? En muchas ocasiones se comienzan a evidenciar también hongos que puedan desarrollarse porque no hay buena ventilación de la piel, y claramente el gato lo único que va a querer es sacarse esa ropa, ¿ya? Le está molestando, ¿ya? Téngalo por un rato, ¿ya? Pero pensemos que es por un rato y no por todo el día, y menos que duerma un gato con ropa, no lo necesita, ¿ya? No lo necesita. Gracias, doctora. Vamos con una pregunta de Camila, ya que estuvimos hablando de los juegos. ¿Sí? Nos dice si cuando son chiquititos, claro, sabemos que juegan y pueden evitar el estrés, pero cuando son mayores, son más tranquilos, pero igual se pueden estresar. ¿Qué hacer en ese caso? ¿O igual son igual de juguetones? No, y la edad? Bueno, depende un poco de cómo ha sido el transcurso de su vida, si son más activos o no. Pero aquí lo que hay que estimular es ese instinto que tienen de cazar, y por ahí parte todo. O sea, si los estimulamos a cazar con estas cosas que hablamos, ¿no es cierto?, de ratoncitos, de plumas, de pelotitas que sean un poco interactivas, claramente deberíamos reestimularlo y reactivar esta actividad, ¿ya? Yo he tenido gatos en terapias de ejercicio que por obesidad, en donde los gatos no se mueven, o sea, las primeras terapias que pueden ser 2 o 3 semanas, en donde miran el puntero, miran la pelota y no se mueven, y después ya van incorporándose y van adaptándose hasta que dicen, ya, bueno, me voy a parar, me voy a mover y voy a empezar a hacer esto. Entonces, sí, todo es factible, pero lento. Ya nada brusco. Bueno, todo con tiempo entonces. Exactamente. Ya que estamos hablando de las conductas de los gatos, ¿qué tipo de premio o qué tipo de alimento le puedo dar a mi gato para reforzar una conducta que ya tiene, que me gustó y que estoy haciendo? Bueno, lo ideal es, como les decía, tratar de elegir algún producto que sea formulado, ya que sea balanceado, independiente que es clasificado como golosina, pero cumple con las características internacionales de, entre comillas, golosina. Hay distintas presentaciones, a muchos gatos les gustan estos que vienen en sachet, ya que vienen con trocitos de carne, que hay distintos sabores, hay algunos de salmón, de atún, pollo, carne, ya. Ojalá fuera alguno de esos, y la elección uno, bueno, va tanteando, porque si fuera gato, los gatos por definición les gustan mucho más los pescados que el pollo y la carne, pero hay gatos que consumen del otro, ¿ya? Pero sí, siempre hay que considerar que son premios, y frente a eso son pequeñas cantidades, 1 o 2 veces a la semana, pero no más que eso.
¿ya? Y que no pueden transformarse en un alimento completo. Para eso tenemos que elegir un alimento apropiado para la edad y para la condición fisiológica de cada gato. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora me parece que vienen los ganadores ¿ya? Del concurso. ¿Ya? Así es, doctora. Es la última clase, pero igual tenemos nuestros alumnos destacados. Bueno, y los ganadores entonces, que pueden esperar un premio, un gran premio, por ser muy atentos y estar presentes en cada clase, son Carolina Vergara y Rodrigo Tobar. Nos estaremos contactando vía correo para pedirle sus datos y hacerle llegar el premio de esta semana. Bueno, felicitaciones a los ganadores y por habernos acompañado en estas 3 sesiones, ya que en lo personal han sido bastante agradables, muy interactivo también, con muchas preguntas. Qué bueno que cada vez exista más gente que se logre entrar en esta mística de los gatos, ¿ya? Y que próximamente los esperamos con algunos otros tips asociados a la tenencia de gatos, ¿ya? Muchas gracias por acompañarnos y muy buena noche. Aplicar todos los consejos que acaban de escuchar es la mejor fórmula para ganarse nuestro cariño. Manténganse atentos, que vendrán muchos más.